Dios nos ha dado a través de Cristo la bendición de gozar de una comunión estrecha con Él. Y más específicamente, Dios nos da la oportunidad de gozarnos en Él, de tener una alegría permanente con Él. Y no es solo una realidad que podemos experimentar, sino que las Escrituras nos mandan a que debemos gozarnos y alegrarnos en Dios. Por ejemplo, en el Salmo 68, versículos 3 y 4, dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de Él. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, una sola frase clara, concisa: estad siempre gozosos. Y en Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La palabra gozo significa alegría, deleite, felicidad, y representa un estado permanente de satisfacción. No es el gozo cuando le dan un regalo, es un gozo permanente, algo estable dentro de nuestro corazón. Y la razón por la que podemos alcanzar este estado de permanente gozo es por la salvación que hemos recibido a través de Cristo. Ahí en Isaías capítulo 61, verso 10 lo ilustra tan claramente. Y dice: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Amén. A través de Cristo, si recordamos, somos perdonados de todos nuestros pecados y vestidos con la justicia de Cristo. Ese es el principal motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría. Esto significa que el gozo que el Señor nos ha dado no depende de las circunstancias. No depende si las situaciones que vivimos son favorables o no. Nuestro gozo está en Dios porque Él nos dio la salvación eterna. Y es por eso lo que nos vamos a gozar toda la eternidad. Hay otra palabra que describe este gozo y es con la que empieza este salmo. Y es la palabra bienaventurado. Y se repite muchas veces a través de toda la Biblia. La palabra bienaventurado significa lo mismo: dichoso, gozoso, feliz. Entonces, como creyentes, somos llamados a gozar de nuestra comunión con Dios. Y esta relación con Dios produce tal gozo que está por sobre las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Es por esta obra que el Señor hace en nuestras vidas que podemos alcanzar felicidad en todas las demás áreas de la vida, sea en la familia, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea en nuestras relaciones dentro de la iglesia, etc. Si alguien pone su gozo y su esperanza en Dios, también gozará de todas las demás cosas que Dios le ha dado. Y en 1 Timoteo 6:17 dice que debemos poner toda nuestra esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Sin embargo, hay una cosa que podría interrumpir el gozo, y ese es el pecado. Es cuando usted prefiere mantenerse alejado del Señor porque no quiere obedecer lo que Él manda, o porque se avergüenza de su pecado y no desea confesarlo. En ambos casos, la única solución es el arrepentimiento, y de eso es lo que se trata este salmo. Este es un salmo de David y es paralelo con el Salmo 51, donde describe su confesión después de haber sido confrontado con el profeta Natán. Fue cuando David, si ustedes lo recuerdan, adulteró, engañó, cometió un asesinato, y todo esto lo mantuvo en secreto. David trató de seguir su vida como si nada hubiera pasado. Y en el Salmo 51 describe lo que David hizo después de ser confrontado. ¿Qué fue lo que hizo? Se arrepintió.
confesó su pecado. Comprende con mucho dolor que con su pecado ofendió al Señor Jesucristo. Y David sabe que merece el rigor de la disciplina de Dios ahí en el Salmo 51, porque no hay sacrificios que ofrecer para los pecados que él cometió. Luego de escribir ese salmo, de escribir su confesión, tiempo después escribió el Salmo 32, el que acabamos de leer. Y aquí nos describe lo que sucedió después de su arrepentimiento. Nos dice cómo fue su restauración y cuán dichoso, cuán feliz se siente de haber recibido el perdón divino. En este salmo, hermanos, se invita a todos, los creyentes, específicamente a los creyentes, a atravesar la puerta del arrepentimiento, aprender a utilizar el don que Dios nos ha dado en que podamos arrepentirnos, para que podamos disfrutar siempre plenamente el gozo del amor de Dios, el gozo de una comunión inalterable con nuestro Señor Jesucristo, el gozo que se ha perdido por causa del pecado. Así que a través de este salmo veremos que solo se puede disfrutar de Dios cuando usted se arrepiente y cuando mantiene el arrepentimiento como un principio fundamental sobre su vida. En primer lugar, el arrepentimiento abre las puertas para la verdadera felicidad. En los versículos 1 y 2 son la declaración de lo que el Salmo desea enseñar o lo que David desea enseñar o lo que él descubrió a través de su experiencia. El verso 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es el secreto de la felicidad. 2 veces se utiliza la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, rebosante de bendición. No dice que el creyente bienaventurado es el que no peca, sino que dice que el creyente completamente feliz es el que tiene plena conciencia de haber sido perdonado por Dios. Las palabras de David no solo representan el perdón en una situación en particular, sino en el entendimiento de la gracia y de la misericordia que el Señor nos ha dado en perdonar todos nuestros pecados. Esto significa que después de la experiencia que tuvo David, él comprendió mucho más profundamente el carácter misericordioso de Dios. Y en los versículos 1 y 2 se nos muestran dos realidades. La primera es la condición deplorable de todo ser humano, las características pecaminosas que hay dentro del corazón de cada persona en este mundo. Y hay 4 términos que David utiliza para describir esa condición. En primer lugar, habla de la transgresión. Y transgresión significa rebeldía contra Dios, rebelión contra su autoridad. Luego menciona el pecado. Y la palabra pecado significa desviarse, descarriarse del buen camino de la justicia. En el verso 2 menciona la iniquidad, que es torcer la verdad para beneficio personal. Y por último menciona el engaño. Y la palabra se refiere a la negligencia de no buscar a Dios cuando debe hacerlo. En mantenerse obstinado en el pecado, aún sabiendo que lo que está haciendo está mal. Todo esto nos muestra la naturaleza con la cual todos nosotros nacemos. Y estas son las cosas que se deben hacer morir a medida que nos acercamos más y más al Señor. Nunca debemos olvidar que lo más engañoso que existe en este mundo es nuestro propio corazón. Junto con mencionar la condición del corazón de todo ser humano, David describe lo que el Señor hace con esa maldad. Cuando el creyente arrepentido viene delante del Señor. Martín Lutero dijo que este salmo era como si lo hubiera escrito el apóstol Pablo, porque refleja claramente la realidad que todos nosotros hemos recibido a través de Cristo. Y hay 3 expresiones que David usa para describir aquí la persona bienaventurada, la persona feliz. En primer lugar, menciona que es aquella que su transgresión ha sido perdonada. Y el perdón en este contexto significa que
peso que produce el pecado en el alma, la carga que se siente de forma constante por causa del pecado, es quitada por Dios. Se quita el peso de la culpa. Dios libera del pecado en ese sentido. La segunda expresión es que la persona realmente feliz es quien le ha sido cubierto su pecado. Y esta acción representa lo que Cristo hace con la vergüenza que produce el pecado. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Nos cubre de su justicia. Es con el sacrificio y la sangre de Cristo que somos cubiertos. Y por último, ahí la persona realmente feliz es aquella que el Señor no toma en cuenta su maldad o no toma en cuenta su iniquidad. Este salmo es utilizado por el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 4 para explicar lo que significa la justicia de Dios. Y no tomar en cuenta la maldad significa que el juicio por el pecado es anulado, debido a que los pecados del pecador, los pecados suyos, fueron castigados en Cristo. Quien confía en Cristo para su salvación es libre del juicio de sus pecados, porque Cristo sufrió el juicio en nuestro lugar. Por esa razón, hermanos, sin duda, se nos manda a gozarnos en estas verdades. Y este debe ser un gozo permanente. El gozo en el Señor no tiene que ver con lo que Él nos da materialmente, aunque eso es bueno. No es con las oportunidades que nos da en esta vida. El gozo permanente se encuentra en la obra de Cristo sobre nosotros, en lo que Él hizo. Y nuestro deber es contemplar la majestad y la belleza de nuestro Salvador. Nunca olvidarnos, como cantábamos en la canción, nunca nos olvidamos de esa cruz, porque en la cruz ahí Él tomó nuestro lugar. Y ese es el fundamento de nuestra fe y es el fundamento de nuestro gozo. Ahora, David profundiza que estas bendiciones solo se reciben cuando hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay restauración. Y el pecado, sin confesar, destruye, extingue, suprime el gozo del Señor en la vida de un creyente. La pérdida del gozo se resume en estas palabras ahí en el verso 3. Dice, mientras callé. David se negó a reconocer su pecado. Se negó a confesarlo. En vez de eso lo encubrió, porque pensó que el tiempo lo iba a solucionar todo. Y cuando un creyente racionaliza su pecado y aplaza el arrepentimiento, por lo general tiene la esperanza de que todo va a estar bien sin que él o ella hagan algo. Que el tiempo lo arreglará todo. Pero esa persona, ese creyente, no se da cuenta de que mientras más aplaza el arrepentimiento, el gozo se va extinguiendo cada vez más. David perdió el gozo por no arrepentirse, porque él no confesó su pecado. Y él mantuvo esta condición más o menos un año. Un año sin confesar su pecado. Un año sin reconocer lo que hizo delante del Señor. Pero fingió todo ese tiempo. Pero por la experiencia que nos da, cada vez más se fue apagando dentro de su interior. No quiso sacar su pecado a luz, probablemente porque pensó que eso era muy desastroso, confesarlo. Así que decidió encubrirlo. Pero como no lo confesó y lo encubrió, su situación fue mucho más infeliz. Y esto afectó su ánimo, afectó sus fuerzas, afectó su fe, afectó su discernimiento y llegó a un punto en que también afectó su salud. El verso 3 y 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay varias expresiones en estos versículos. Dice, se envejecieron mis huesos. David usa esta metáfora para decir que su falta de arrepentimiento, su falta de confesión, comenzaron a afectar su cuerpo. Su alma ya estaba cansada, su alma estaba desgastada, su alma ya estaba afligida y luego le siguió una serie de problemas físicos. Y aunque no todos los problemas físicos son causados por el pecado no confesado
tiene el poder de afectar la salud. Tiene el poder de afectar el cuerpo. Desde la depresión y una serie de cosas más. Y él dice, en mi gemir todo el día. Y aquí habla de su estado de ánimo. Está melancólico, está triste, está gimiendo constantemente. Se está lamentando. Pero también esto implica que está malhumorado, que a veces incluso se enoja, porque no está gimiendo por perdón. No está gimiendo como una confesión delante del Señor. Gime porque sus pensamientos también son pecaminosos. Es probable que en ese tiempo empezara a ser mucho más malhumorado con la gente que está a su alrededor. Culpa a las personas de su situación. Culpa a las circunstancias de su situación. La última frase se encuentra al final del verso 4 y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esta es una metáfora para hablar de cómo se siente, sin dicha, sin gozo, sin felicidad. Nada satisface su vida. Y esto afecta su relación con Dios. Ya no puede adorar. Ya no puede agradecer por las bendiciones recibidas a través de Cristo. Su comunión con Dios está obstruida. Y frente a esta realidad, recuerde siempre que Dios nunca va a ser pasivo con nuestros pecados. Nunca. Él disciplinará su vida a través de las circunstancias para que usted se vuelva al Señor. Van a ocurrir una serie de cosas sobre su vida y usted tiene que tener el discernimiento que Dios está hablando a su vida. David entiende que su condición se debe a que la mano del Señor, la mano de disciplina del Señor está sobre él. Ahí al comienzo del verso 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces, el problema específico se encuentra cuando no existe una conciencia de la necesidad del arrepentimiento. Por eso el verso 2 dice al final, en cuyo espíritu, o sea, bienaventurado aquella persona en cuyo espíritu no hay engaño. Porque un creyente gozoso no se deja engañar por su pecado. Y la palabra engaño que David usa aquí es muy interesante. Significa dos cosas. La primera es ser fraudulento. Hacer cosas o mostrar algún cambio solo para obtener un beneficio, pero por dentro sigue siendo igual. Y el otro significado, como lo mencioné hace un momento, es ser negligente, es ser flojo. Y es la misma palabra que se usa en Proverbios cuando dice que el negligente empobrece, que el negligente padecerá hambre. Y esto debemos verlo como algo espiritual. Es cuando el creyente no hace nada para arreglar su situación. Los negligentes son los que aplazan sus decisiones, aplazan sus oraciones, aplazan la confesión que tienen que hacer, aplazan los cambios que deben desarrollar, aplazan el hacer la voluntad de Dios. Y por lo menos hay tres maneras por las cuales alguien podría posponer el arrepentimiento. En primer lugar, cuando minimiza su pecado. Y es aquí donde radica el engaño del pecado. Piensan que su pecado es aceptable, es tolerable, que no tiene mayor importancia, que es menor. Son aquellas personas que leen este salmo y dicen, por supuesto, mis pecados no son como los pecados de David. David sí fue un pecador. Él adulteró, él mintió, él asesinó, pero mis pecados son diferentes, son menores. Pero las Escrituras nos enseñan que toda desobediencia hacia Dios es grave. Toda. Cualquier tipo de pecado no confesado hace que se extinga el gozo en el Señor. Efesios 4 dice que el gozo se extingue, el espíritu se contrista cuando el creyente miente, cuando el creyente se enoja, cuando el creyente roba, cuando el creyente tiene malas conversaciones, cuando el creyente deja crecer la amargura, cuando el creyente no perdona. Un creyente entonces pospone el arrepentimiento
cuando no comprende que su pecado y su desobediencia ofenden la santidad de Dios. Otra manera en la que la persona pospone el arrepentimiento es cuando excusa su pecado. Y lo excusa ante otras personas e incluso podría racionalizarlo delante de Dios. Pueden llegar a decir algo como esto: es verdad que lo que estoy haciendo está mal, pero, y el pero va acompañado de diferentes excusas. Es que estoy bajo demasiada presión, es que me sentí solo, me sentí sola, es que me han hecho mucho daño, es que me exigieron demasiado. Y muchos llegan a culpar su pasado, su historia familiar, a su cónyuge o a sus hormonas. Excusar el pecado, diciendo que hay razones legítimas para mantenerlo, hace que el pecado tenga peores consecuencias en el tiempo. Note que David en este salmo dice, en el versículo 5, fue mi pecado, fue mi iniquidad, fueron mis transgresiones. El creyente, en este caso David, en vez de ahora mirar hacia afuera y culpar a otro, se miró a sí mismo y dijo: esto es por mi culpa. Y por último, una persona pospone el arrepentimiento cuando consiente la tentación. La Biblia dice claramente, en varias partes, pero ahí en 1 Timoteo 6:11, que usted debe huir de la tentación. Y eso usted lo sabe. Cuando un creyente la enfrenta, lo hace huyendo en la dirección opuesta, en la dirección contraria a la tentación. Pero los creyentes que fracasan son aquellos que no le dicen sí a la tentación, pero tampoco le dicen no. La mantienen. Consienten la idea. Posponen cualquier rechazo decisivo. Se arriesgan. Y un creyente no puede venir a la presencia de Dios en oración cuando dentro del corazón está contemplando la tentación. No puede orar sinceramente cuando no le está diciendo no a la tentación. Así que el pecado sin confesar destruye, extingue, suprime el gozo en el Señor. Pero confesar el pecado restaura el gozo y la comunión con Dios. El verso 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión solo es efectiva cuando el creyente entiende lo que significa el arrepentimiento. El arrepentirse, en primer lugar, debemos saber que es un don que viene de Dios. Y es esencial para obtener la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Cuando un pecador, entendiendo su condición de pecador, entendiendo que no tiene nada que ofrecer, nada que dar a Dios, que sabe que es un condenado al infierno eterno, pero viene rendido, viene arrepentido, viene dolido en su corazón por las ofensas que ha hecho contra Dios, entonces esa persona, cuando está humillada, Dios la perdona. Y no solo la perdona, sino que envía su espíritu sobre ella, cambia su naturaleza, y ahora ese espíritu lo guía hacia la justicia. Y esa es la experiencia de toda persona creyente, de toda persona que ha pasado de muerte a vida. Pero el arrepentimiento no es solo un don para obtener la salvación, sino que es un don que nos debe acompañar durante toda la vida. Porque lo va a necesitar cada vez que usted peque. Porque la reacción de un creyente que ama a Dios es que cada vez que peca, se arrepiente, busca el rostro del Señor, camina en la dirección opuesta a su pecado. Y esto nace de un profundo amor que tenemos por Cristo. Podemos contemplar la cruz, sabemos que Dios perdonó nuestros pecados, que Él llevó nuestros pecados en nuestro lugar. Y mientras más contemplamos a Cristo, mientras más contemplamos la belleza de su majestad y su gloria a través de la cruz, más humilde es el creyente, más fácil le es el arrepentimiento.
se vuelve a Dios de forma constante. Como Martín Lutero lo expresó en su primera tesis, diciendo: cuando nuestro Señor Jesucristo dice arrepentíos, quiso decir que toda la vida del creyente es un acto de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio interno de mente, de afectos, de convicciones. Y ese cambio solo puede ser producido cuando en oración y un profundo temor al Señor, el creyente busca el perdón de Dios para sus pecados. Y el resultado de doblar las rodillas delante del Señor, en profundo arrepentimiento, en conciencia de lo que ha hecho, hace que también se produzca un cambio exterior, en donde el creyente abandona, destruye, rompe y erradica todo lo relacionado al pecado con el cual ofendió al Señor. Eso es el arrepentimiento. Cuando un creyente es confrontado con su pecado, por cualquier medio que el Señor usa providencialmente, humildemente, arrepentido, debe ir a la presencia de Dios y confesar su pecado. Eso fue lo que le sucedió a David. David no fue confrontado al principio de su pecado. Mientras pasó el año, vino Natán y le dijo: tú has pecado. Y cuando Natán le dice eso, David inmediatamente se vuelve al Señor. Sí, he pecado. Por eso se dice que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios, porque es humilde cuando es confrontado. La confesión es la reacción humilde del creyente ante la palabra de Dios. Y en el verso 5 David describe cómo fue su confesión. Él dice: mi pecado te declaré. Esto significa que David dio a conocer todo lo que había hecho delante del Señor. La palabra declarar habla de que fue específico, fue claro. Esto fue lo que hice. No es que Dios no supiera lo que él había hecho, pero ser específico delante de Dios hace que el creyente pueda observar mientras confiesa la maldad de su pecado. Entonces, allí en la presencia del Señor, sabe cuán malvado es, cuán detestables son sus pecados ante la santidad y la majestad de Dios. Por eso David dice: mi pecado te declaré. El pecado no es un desliz, el pecado no es un error, es una ofensa ante la santidad de Dios. Y esta otra frase va de la mano con la que acabo de mencionar: no encubrí mi iniquidad. Y la palabra significa que descubrió todo delante del Señor. Estaba totalmente rendido delante del Señor. Sabía que el ojo omnisciente de Dios estaba sobre su vida. No podía ocultar nada de lo que había hecho. Y la conciencia de David estaba tan afectada que cuando fue confrontado, él dijo, y lo dice aquí en este salmo: confesaré mis transgresiones a Jehová. Fue una decisión radical. Esa decisión implicaba no solo admitir la culpa que tenía delante de Dios, sino que también estaba dispuesto a confesar públicamente los pecados que había cometido. Porque eso es lo que significa la palabra confesar. Estaba dispuesto a recibir todas las consecuencias de la confesión de su pecado. Y esto indica que hay pecados ocultos, que después de haberlos confesado delante del Señor, se debe confesar también a quien corresponda. Sea un cónyuge, sea un padre, sea un jefe, a quien sea. Ahí cierra el círculo de la verdadera liberación y del perdón de Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una observación tenemos que hacer aquí en el verso 5 de la experiencia de David. Es que una vez que él confesó su pecado delante del Señor, el perdón fue inmediato. El verso 5 es concreto cuando dice al final: y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
No se trata solamente de la seguridad de haber sido perdonado, porque nosotros sabemos que si confesamos nuestro pecado delante del Señor, Él nos perdona. Eso es lo que dice Primera de Juan en el capítulo 1. Pero también aquí ocurrió algo cuando David confesó su pecado. El peso de la culpa desapareció. El peso de las tinieblas se deshizo. Vino libertad sobre su alma. Y esta puede ser también su propia experiencia, su experiencia, si con arrepentimiento y sinceridad, en plena certeza de la misericordia de Dios, usted confiesa sus pecados delante del Señor. David, a través de su experiencia, ahora invita a todos a que puedan gustar de esta verdad. De eso se trata el Salmo. El Salmo es una declaración de que él es feliz porque su pecado fue perdonado, y ahora invita a todos a que puedan gustar también del beneficio y de la bendición de ser feliz, de ser dichoso, de gozar de una comunión profunda, estable, permanente con el Señor. Él dice en el verso 6, por esto orará a ti todo santo. ¿Por qué va a orar todo santo? Por lo que acaba él de mencionar, porque al confesar el pecado, Dios perdona. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Todo este párrafo nos lleva a ver la grandeza del poder libertador de nuestro Dios, por las cosas que él dice allí en el verso 7. Sin embargo, hay una realidad aquí que no debemos olvidar. El arrepentimiento y la confesión no deben tardar. El verso 6 dice que hay un tiempo en el que Dios pueda ser hallado. Y debe ser antes que lleguen las consecuencias irrevocables de la apostasía. Porque solo un apóstata no está dispuesto a confesar sus pecados delante del Señor. Dilatar, aplazar, postergar el arrepentimiento y la confesión revelan que hay un corazón no regenerado. No conoce a Dios. Y el final de esa dilatación es que la inundación de las aguas, como dice el versículo, sí van a llegar a él. Y la figura que David emplea es la imagen del Mar Rojo. El Mar Rojo representa dos cosas: liberación. El pueblo de Israel ve cómo el mar se abre, cómo Dios sujeta el mar de un lado, el mar del otro lado, con su mano poderosa. Y el pueblo en temor, en reverencia, mirando cómo Dios sujeta a ese mar frente a ellos, pasan rápidamente al otro lado. Y al otro lado, ¿qué es lo que hacen? Adoran a Dios, agradecen a Dios por la liberación que el Señor les ha dado. Pero detrás vienen los egipcios. Y los egipcios vienen orgullosos. Ellos ven el milagro extraordinario que Dios hace. Ellos ven el agua allí, pero en vez de tener temor al Señor, insisten en su pecado, insisten en su rebelión, pensando que van a alcanzar al pueblo de Israel al otro lado, pensando que van a llegar al final a concretar su pecado, a concretar su deseo. Solo se dan cuenta en un par de segundos que la misericordiosa mano de Dios es quitada y la inundación llega como un torrente y los destruye a todos y pasan a la eternidad sin Dios. Alguien que camina en rebeldía sabe que está caminando en un terreno peligroso. Piensa neciamente que se va a librar de la mano de Dios. Porque así es el engaño del pecado. Me voy a librar de Dios, me voy a salir con la mía al final. Pero todos nosotros sabemos aquí que nadie puede escaparse de la justicia de Dios. El punto es, arrepiéntase antes que ese día llegue. Antes que llegue la muerte. Antes que cierre la puerta a Dios
y nunca más puede abrir esa puerta. Porque como Esaú, llegó un punto en su vida en donde nunca más pudo arrepentirse. Él no pudo volverse al Señor porque ya había sido engañado por su pecado. Había rechazado la oferta de Dios. Había rechazado la promesa de Dios. Por eso que en otra versión, allí en la Nueva Traducción Viviente, el verso 6 dice: por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pero en el caso de un creyente que ama a Dios, de un creyente que escucha la voz de Dios, que comprende la gravedad de su pecado, entonces se vuelve en arrepentimiento. Y su confesión en arrepentimiento no solo desata la bendición del perdón sobre su vida, sino la protección de Dios sobre su vida. El verso 6 dice: ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y el pecado, por supuesto, sí es destructivo. Se presenta como aguas de inundación. El pecado provoca un gran desastre. Pero esto habla de las consecuencias temporales del pecado. Pero aquel que clama por perdón, entonces Dios lo protege para que no se hunda en el mar de su pecado. Dios lo guarda, lo cubre en medio de las consecuencias de su propio pecado, lo toma de la mano, lo sostiene para que no se hunda, para que guste al final de las bendiciones del Señor. Y allí es donde se muestra la incomparable misericordia de Dios. Y cuando David es restaurado, puede ver ahora con sus propios ojos la misericordia del carácter de Dios. Y Él las comparte con nosotros. Él exclama: tú eres mi refugio. Llega un punto crítico en donde las consecuencias pueden ser terriblemente desastrosas. Pero este hombre escuchó la voz de Dios. Él fue restaurado. Y cuando él mira hacia atrás, por supuesto, él sufrió las consecuencias de su pecado. Humildemente las aceptó. Recuerden que el hijo que tuvo Betsabé murió al final. Pero él ahora mira hacia atrás y dice: tú eres mi refugio. Porque el perdón divino que experimenta David lo guarda ahora de la acusación del enemigo en contra de él. Cuando él confiesa su pecado, el enemigo ya no tiene más de qué acusarle. Y él dice: ahora mi refugio está únicamente en Dios. Y luego dice: me guardarás de la angustia. Esto significa que lo va a guardar de las consecuencias temporales del pecado. A veces son difíciles de sobrellevar, pero Dios promete aquí que Él libra de las angustias que el propio pecado ha causado. Y a veces el problema de que un creyente no va a la presencia de Dios porque teme de todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder si hace lo que tiene que hacer. Y a veces el diablo engaña diciendo: mientras mantengas el silencio, todo va a salir bien. Y hermanos, el silencio es un aliado de Satanás. Pero cuando la persona arrepentida se vuelve a Dios y dice: aquí está, esto fue lo que hice, viene delante del Señor, lo confiesa delante de las personas que debe confesarlo. Puede que sea doloroso, difícil, pero es en ese momento donde pasa de estar fuera de la gracia y de la bendición de Dios a estar dentro, protegido, cuidado, donde Dios mismo le va a refugiar, donde Dios mismo le va a guardar. Y Él dice al final: con cánticos de liberación me rodearás. Dios rodea con su gracia indescriptible el corazón de alguien que confiesa sus pecados delante del Señor. Como dice un poco más abajo en el verso 10, mas el que espera en Jehová, ¿qué le rodea? Le rodea la misericordia. Y aquí emplea la palabra Gesed, que habla de la fidelidad del Señor con aquellos que confían en Él. El Señor es leal, es fiel con aquel que se humilla delante de Él.
podríamos decir que es la misma sensación que tiene el hijo pródigo. Él va arrepentido. Él va pensando lo peor. Voy a confesar mis pecados delante de mi padre y le voy a pedir que me haga uno de sus sirvientes. Y él va en esa condición, arrepentido, cabizbajo. Pero cuando el padre le ve, corre hacia él. No lo rechaza, no lo condena, no lo acusa, lo abraza, lo besa, le habla a su corazón y le dice: bienvenido a casa, bienvenido a la casa, bienvenido a tu casa. El Señor rodea con su misericordia a aquel que se arrepiente. Y esto es lo que experimenta cada creyente, que por largo tiempo tal vez ha guardado su pecado, lo ha dejado sin confesar, ha sido obstinado y no se ha vuelto al Señor, pero cuando se vuelve al Señor, Dios en su misericordia desata todas sus bendiciones y comienza a gozar de una comunión indestructible con el Padre Celestial. Al final, hermanos, es Dios mismo que nos invita a disfrutar de esta abundante bendición de gozo que hay en Él. Los versículos 8 y 9 ya no es David el que está hablando, es Dios el que está hablando aquí. David como profeta es usado para escribir el consejo directo de Dios. Y él dice en el verso 8: te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mientras un creyente mantenga su pecado sin confesar, dilate el arrepentimiento, también dilata el consejo del Señor. Se pierde de saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque aquí en este caso, el Señor está diciendo: si tú confiesas tus pecados, si tú te arrepientes de tus pecados, entonces yo ahora te voy a hacer entender, te voy a enseñar cuál es el camino en el cual debes andar. Eso es algo que antes ignoraba en su pecado, pero que ahora con la confesión de su pecado lo puede saber, porque Dios se lo va a dar a entender. Porque le va a dar nuevos oídos para escuchar la voz del Señor. Le va a dar nuevos ojos, nuevo entendimiento para comprender la verdad de las Escrituras. La segunda parte del verso 8 está llena de ternura. En la Nueva Biblia de las Américas dice: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Tal vez es la imagen de un niño pequeño que trata de hacer algo y como es torpe por ser un niño pequeño no lo puede hacer. Y llora porque no lo puede hacer. Entonces el padre, que lo ha estado observando hace mucho rato, lo toma, baja a su altura, dice: mírame, pone sus manos en su cara: mírame, yo estoy contigo, yo te voy a enseñar cómo tú tienes que hacerlo. Dios pone sus ojos de ternura y de gracia sobre nosotros. Esta es la misericordia de Dios. Esto es lo que hemos obtenido de Dios al creer en Jesucristo. Un Padre que nos cuida y nos guarda en todo tiempo y en todo momento. Aparte de sus promesas, Dios también hace una advertencia en el verso 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios nos dice: no debemos ser como un animal obstinado, sin riendas, no sabe dónde debe ir. Y el pecado que más aleja el arrepentimiento es el orgullo, es la obstinación de seguir los propios caminos. Es el no querer hacer lo que se me dice que debo hacer. Pero aquí el Señor nos dice: no seas obstinado, no seas orgulloso. Piensa en todas las bendiciones que yo te estoy por dar si tú te arrepientes. Por eso que David agrega en el verso 10: muchos dolores habrá para el impío.
Y esto es una advertencia para no seguir en el camino del orgullo. El resultado final del arrepentimiento es la libertad de poder adorar a Dios, de poder gozarnos en el Señor. Por eso el Salmo termina en el verso 11 diciendo: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Porque cuando hay comprensión del perdón de Dios, entonces hay alabanza de júbilo en la boca de aquel que lo comprende. Bendito sea el Señor. Y Dios nos invita a tener una comunión gozosa con Él, y eso se logra a través del arrepentimiento. Quiero darle 3 sugerencias para finalizar. En primer lugar, arrepiéntase de cada pecado que comete. Pida perdón de inmediato. No tarde en hacerlo. Si ofendió a su esposa, si ofendió a su jefe, vaya y arregle ese problema con el Señor. Y cuando lo haga, asegúrese de cerrar todas las puertas para no contemplar la posibilidad de pecar contra Dios. Entonces, arrepiéntase de cada pecado que comete. En segundo lugar, arrepiéntase de cada tentación. Usted sabe, la tentación no es pecado, pero usted debe aprender a huir de la tentación yendo en la dirección opuesta. No puede quedarse contemplando la posibilidad de pecar. Eso significa rechazar el pecado de una forma activa. No se permita contemplarlo. Recuerde a José en la casa de Potifar. Y en tercer lugar, arrepiéntase cada día. Use su tiempo devocional para meditar en usted mismo, para examinar su corazón, para examinar sus actos, examinar sus palabras. Pídale al Espíritu Santo que le revele lo que está mal. En Mateo 6:12, cuando el Señor nos invita a que debemos orar cada día, dice: y perdónanos nuestras ofensas. Y para que el Señor perdone nuestras ofensas, usted debe saber cuáles son esas ofensas, cuáles son sus pecados. Y como dice Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, entender el arrepentimiento de esta manera hace que usted vaya creciendo en el carácter de Cristo, de que usted sea sensible a la voz del Señor, de que usted crezca en comunión con el Señor. Y todo esto es cuando entendemos que cada uno debe ser responsable en arrepentirse cada vez que peca. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar.